Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Quiero presentar a ustedes a un compañero que es profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la propia UNAM. Es maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Igualmente es doctor en Salud Colectiva por la propia Universidad Autónoma de Xochimilco y es secretario general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Con nosotros está, para presentarnos una ponencia, un profundo conocedor de la seguridad social en nuestro país, el doctor Rafael González Guzmán. Por favor, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a la Confederación de Jubilados y Pensionados, a la que reconozco como una institución, una organización muy importante que reúne pues a personas que han dejado muchísimo trabajo y muchísima lucha en este país por mejorar este país. Y pues para mí, en lo personal, es un honor el que me hayan invitado a platicar con ustedes sobre esta temática de la reforma neoliberal a la seguridad social y la resistencia de los trabajadores. Quiero decirles que yo soy secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es una asociación que tiene presencia en prácticamente todos los países de América Latina y en varios países del Caribe, que está encaminada a la defensa del derecho a la salud en todos nuestros países. En nuestra asociación trabajan trabajadores académicos, trabajadores de la salud, personas que trabajan salud en comunidad y trabajadores en general, y en cada uno de los países en donde nosotros tenemos trabajo, pues nuestra idea es esta: defender la salud como un derecho, luchar contra la tendencia a hacer de la salud una mercancía y también luchar por la defensa de la seguridad social. Entonces, bueno, en México también tenemos nuestra RAMES nacional, la RAMES México, que es una asociación también bastante amplia. Tenemos 30 años de existencia y es a nombre de esta asociación que agradecemos la invitación que nos hicieron. En primer lugar, quiero comentar con ustedes que voy a hablar de 3 puntos. El primero es cómo es la seguridad social en el siglo XX. El segundo punto es en qué consiste la ofensiva en contra de las clases trabajadoras y la reforma a la seguridad social dentro de esa ofensiva en contra de las clases trabajadoras que se desarrolla a finales del siglo XX. Y en tercer lugar, un punto muy importante que forma parte de la seguridad social, que es el proceso de reforma neoliberal en la atención a la salud, para terminar con algunas conclusiones de lo que pienso son puntos centrales de la lucha en la actualidad en defensa de la seguridad social y en defensa del derecho a la salud. Bueno, quisiera comenzar primero con esta idea. En el siglo XIX los trabajadores vivían en condiciones de permanente y absoluta inseguridad social. La vivienda, la comida, el empleo, la integridad física en el trabajo y la salud estaban en riesgo cada día. Podemos recordar, por ejemplo, que en Europa en el siglo XIX la esperanza de vida en las zonas obreras rondaba entre los 30 y los 40 años. Entonces, ser un trabajador industrial en el siglo XIX era tener a lo más la esperanza de llegar a los 30 o 40 años padeciendo un conjunto de enfermedades que lo llevarían a uno a la muerte, o bien ver fallecer a la mayoría de sus hijos por las pésimas condiciones en las que se vivían. En nuestra América, este proceso tal vez sucedió antes. Mucho del desarrollo industrial europeo arrancó producto del despojo minero y agrario de los pueblos originarios en América Latina, y tal vez en México y en América Latina el hecatombe fue incluso peor que estas condiciones en las que se vivía en el siglo XIX. Sin embargo, precisamente por estas mismas condiciones se dieron muchísimas luchas contra esto, tanto sindicales y laborales como revoluciones sociales. Todo el siglo XIX está marcado por grandes revoluciones sociales, y las luchas de independencia, incluso que se dieron en nuestros países, estaban marcadas también por la lucha en contra de las pésimas condiciones en las que los colonialistas europeos habían sumergido a los pueblos originarios, a los mestizos pobres y a las poblaciones afroamericanas. A lo largo del siglo XX, todos los trabajadores, con mayor o menor profundidad según el país o incluso según la región, lograron disminuir
el grado de explotación y lograron un poco de seguridad. Algunos aspectos de la seguridad social que se ganó con las luchas de los trabajadores, y aquí no puedo dejar de mencionar que uno de los pioneros en estas luchas en este país fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, quien impulsó un conjunto de demandas que después fueron demandas de toda la clase obrera de este país. Entonces, algunos aspectos de esa seguridad que se lograron fueron la seguridad en el empleo, a no ser despedido. Eso no existía en el siglo XIX. El trabajador por cualquier motivo era inmediatamente despedido y sin indemnización. En el puesto de trabajo, a no ser descendido de su puesto de trabajo y a poderse mantener en él. En el trabajo se logró protección contra accidentes y en contra de enfermedades, no del todo, lo sabemos. Para obtener capacitación en el trabajo y para poder mejorar a través de eso los ingresos. Para obtener ingresos estables a pesar de eventualmente accidentarse, incapacitarse o enfermarse. Se lograron cosas que, pues viendo la historia, a veces resultan dolorosas, como esas tablas de cuánto vale una mano, cuánto vale un ojo, cuánto vale el pulgar de la mano derecha, cuánto vale el pulgar de la mano izquierda, cuánto vale la columna vertebral. Pero vemos la situación anterior es que el trabajador perdía la vista, perdía las manos, perdía el movimiento de las piernas y no tenía ninguna compensación. Entonces se logró un poco de esa seguridad. Tampoco estoy queriendo exagerar que vivimos en el siglo XX en el mejor de los mundos posibles, pero sí se lograron muchas cosas, que es lo que hoy está en riesgo de perderse. Se logró el retiro para obtener ingresos suficientes para seguir viviendo el trabajador o su viuda. En la atención a la salud para los trabajadores y sus familias en caso de enfermedad, el Sindicato Mexicano de Electricistas también fue uno de los pioneros en lograr servicio médico primero en los puestos de trabajo, después servicio médico para todas las enfermedades de trabajo o generales de los trabajadores y después de sus familias, y siguió avanzando y avanzando y avanzando al punto que logró un sistema de atención a la salud que de hecho era controlado por el propio sindicato y no por la burocracia que gobernó el país. Y también se logró una cosa muy importante, la seguridad de que uno podía organizarse colectivamente. Y toda esta seguridad que se logró, que lograron ganar los trabajadores en el siglo XX, se concretó en legislaciones, leyes que protegían derechos, en instituciones que materializaban la realización de esos derechos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, o como los servicios de salud de Pemex, o como el Instituto de ISSSTE para los trabajadores del Estado, y también en organizaciones. El siglo XX vio cómo se tejió una enorme cantidad de organizaciones de los trabajadores que permitía que existieran estas instituciones y legislaciones y que permanentemente estaba presionando por ampliar derechos. A fines del siglo XX, sin embargo, sucedió que vino una crisis económica mundial y sobrevino la llamada ofensiva neoliberal en contra de las clases trabajadoras. La relativa seguridad previa social del proletariado fue seriamente atacada. El proletariado viejo es sustituido por lo que ahora en algunos países están llamando el precariado. Muchas de las condiciones de trabajo que nosotros tenemos, yo ya soy un trabajador con bastante antigüedad y dentro de pronto me afilio a la confederación que organiza este evento, en cuanto me jubile, tuvimos un conjunto de condiciones de relativa seguridad, pero en el mundo está aumentando de manera monstruosa lo que se ha llamado el precariado, que es una mezcla de trabajadores informales con trabajadores con menos derechos que los trabajadores de antes. A donde nosotros vayamos, a la empresa que vayamos, a la oficina pública que vayamos, al hospital que vayamos, vamos a poder distinguir ya dos tipos de trabajadores. El trabajador viejo que tiene un contrato colectivo, que se requiere bajo ciertas condiciones, y el trabajador de la empresa subrogada, el trabajador que trabaja bajo régimen de honorarios o contratos temporales, o en fin, que trabaja aceptando un conjunto de condiciones que violan varios de los puntos de la seguridad que se tenía anteriormente. El precariado, esta nueva enorme masa de trabajadores que está aumentando en todo el mundo, que en Europa son los trabajadores que llegan en barcos desde África buscando pues un poquito de recursos para poder sobrevivir. En nuestra América son los trabajadores que se pasan del otro lado, o los compañeros que vienen en trenes repletos desde
busca de una opción, pierde la seguridad en el empleo, pierde la seguridad en el tipo de trabajo que se realiza. No sé si recuerdan ustedes esto de la flexibilización del trabajo. Una de las cosas que se ganó en seguridad es que uno tenía las funciones bien definidas y no podían ponerlo a hacer cualquier cosa. En las nuevas formas de contratación esto es flexible y un día uno puede hacer otra cosa, una cosa y otro día tiene que hacer otra, con riesgo para su salud y con riesgo incluso para sus ingresos. Se pierde la seguridad y higiene laboral, se pierde la seguridad de capacitación, no hay planes de capacitación. En el pago en caso de enfermedades de incapacidad, muchos de los trabajadores que están contratados con honorarios tienen como única opción el seguro popular. De hecho, el seguro popular es una forma ilegal de no reconocer el derecho a la seguridad social formal del IMSS por parte de muchísimos patrones. Entonces se pierde el pago en caso de enfermedades de incapacidad, se pierde la jubilación, sobre todo en el trabajo informal, se pierde la pensión en caso de enfermedad y se pierden mucho las posibilidades de organizarse. A nivel mundial, entonces, crece el empleo informal y se precariza el empleo formal, entre comillas formal, porque muchos trabajadores ya no son formales. Es decir, que una buena parte de los médicos que trabajan en el seguro popular trabajan por honorarios, no tienen antigüedad, no tienen definitividad, no tienen derecho a jubilación, no tienen seguridad social. Entonces, se pierde la seguridad en el ingreso, en el puesto y en los riesgos de trabajo. Entonces es un punto muy importante que hay que considerar. ¿Sí? En el mundo, el proletariado, la clase trabajadora, está perdiendo, le ha sido arrancada, nos está siendo arrancada, porque todavía tenemos algunos derechos, la seguridad social en muchos frentes. No solo en las instituciones de seguridad social, sino también en el ámbito mismo del trabajo. El proletariado se está transformando en un precariado, ¿sí? Y a veces me ha tocado personalmente a mí que trabajadores, bueno, ya tengo bastante antigüedad, y dicen, lo que pasa es que tú eres privilegiado porque tienes vacaciones o porque tienes días económicos. Y digo, no soy privilegiado, me lo gané, son derechos. Esos no son privilegios, son derechos. Pero hay mucha gente joven de ese precariado lo ve como cosas extraordinarias, porque desde que empezaron a trabajar nunca nadie les dijo que tenían derecho a un día de vacaciones. Y esa fue una de las primeras demandas, las primeras demandas que existieron en los pliegos petitorios del SME de 1914. Fíjense, ahí ya se estaban pidiendo las vacaciones y los días de descanso. Bueno, ¿cómo se ha extendido esto a las instituciones de seguridad social en México? Hubo un ajuste estructural salvaje del Instituto Mexicano del Seguro Social que implicó en 1983 aproximadamente la reducción de 43% de sus ingresos debido a la baja en el salario real. Ustedes saben que en 1983 hubo una crisis, se impusieron los topes salariales, en condiciones de una alta inflación, eso repercutió en que el salario real, lo que se podía comprar con el salario, bajó más del 50% y el salario medio de cotización en el IMSS bajó 43%. Como todos los ingresos del IMSS se calculaban en función del salario que se le estaba pagando a los trabajadores, las cuotas reales se redujeron en 43%. Y esto para una institución de seguridad social fue un golpe terrible. Por concepto de caída de las cuotas reales, el IMSS dejó de percibir en 11 años, de 1980 y tantos a 1990 y tantos, el equivalente a su presupuesto de 5 años. Entonces, lo primero que vino en la crisis y con el neoliberalismo fue estrangular a la seguridad social. Nadie vino al rescate, el gobierno no vino al rescate de la seguridad social, simplemente le apretó el cinturón lo más que pudo. De 1982 a 92, déjenme darles estos datos, el número de unidades descendió 17%, las de consulta externa 21%, el número de camas descendió 37%, ahora nos explicamos por qué tenemos que hacer 6 meses de cola para que nos operen una hernia. El número de consultorios, si bien nos van los 6 meses, el número de consultorios descendió 10.5%, la cantidad de consultas bajó 3.1%,
a los médicos se les aumentó el número de consultas, la cantidad de consultas por especialidad bajó 14% y así por el estilo. Entonces, con este enorme apretón que se le dio o estrangulamiento que el gobierno le dio intencionalmente al Seguro Social porque no entró al rescate de las cuotas reales disminuidas, se produjeron estos eventos. ¿Qué es lo que sucedió? El seguro de enfermedades y maternidad, que era el seguro que más gastaba dinero en la atención médica de los trabajadores, empezó a tomar más y más fondos del seguro de invalidez, cesantía, edad avanzada y muerte. Antes de la crisis, 8% del presupuesto del seguro de enfermedades y maternidad venía del otro seguro, como que lo pedía prestar, o sea, eran fondos que se podían mover de un lado al otro, y entonces si en determinado momento había una urgencia de dinero en el área hospitalaria, pues se tomaba del otro seguro, 8%. Pero como el dinero prácticamente no alcanzaba, se tomó hasta el 21% en 1990. O sea, 21% del gasto en el seguro de enfermedades venía del otro, de los fondos del otro, del seguro de pensión. Y eso luego se usó en la prensa como un pretexto para alarmar sobre que el IMSS estaba en bancarrota. No sé si ustedes recuerdan, por ahí en el 95, todos los noticieros, el IMSS está a punto de quebrar, lo que pasa es que agarraron el dinero para otra cosa y ya no tenemos para pensiones, ¿sí? Pero nunca dijeron que la responsabilidad básica era del gobierno y que lo que tenían que hacer en el momento en que los recursos disminuyeron era apoyar con recursos del gobierno o subirle la cuota a los patrones. A los trabajadores ya no se les podía subir más cuota, ya se les había bajado el salario. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió con el salario en nuestro país en esos años. Entonces ese era el pretexto para privatizar la institución y pasarlo a uno de régimen de cuentas individuales y las AFORE. A los mexicanos, a los trabajadores mexicanos no nos gustan las privatizaciones. Entonces nos dijeron, no se preocupen, va a haber unas AFORES que van a ser privadas, pero el Seguro Social va a tener su propia AFORE. Y entonces ustedes pues, se pueden quedar en la AFORE del Seguro Social, no hay problema, y va a seguir siendo pública. En los hechos, la AFORE del Seguro Social, hasta donde se ella tronó, y todas las AFORES actualmente en nuestro país son privadas. Y se llegó a una situación no solo de menos beneficios, que es cierto, o sea, las pensiones que darían las AFORE, no voy a tener mucho en estos números, pero los números ahí están, y las pensiones que darían las AFORES serían menores que las que estaba dando el Seguro Social a los trabajadores. No solo eso fue lo que se impuso, sino que también se impuso una nueva lógica. Y es la lógica esta de que cada trabajador se pensione con lo que él individualmente ahorre en su cuenta. Y discúlpenme, pero esa no era la lógica del Seguro Social. La lógica de los trabajadores es que cada persona que llegara a los 30 años de trabajar o tuviera una discapacidad o cualquier cosa, se pudiera retirar con el sueldo que cobraba al llegar a esa condición, con el apoyo de toda la colectividad. Y esa es otra lógica. ¿Sí? Se promovió con esta idea una lógica individualista y egoísta que en lugar de unir a los trabajadores para lograr mejores condiciones de salud y de pensión, los atomizaba y los ponía, como dicen ahora, que cada quien ponga sus 10 pesitos en la AFORE. O sea, ¿qué es eso? O sea, como ahorra para tu retiro y no más bien trabajemos todos para la vida digna de quienes ya trabajaron X cantidad de años. Se cambió la lógica. Y esa lógica, ese cambio de lógica es importante porque es lo que va a empezar a ocurrir ahorita con la salud. Y en algunos países de nuestra América Latina engañaron a la gente como que ahora cada quien va a tener capacidad de individualmente comprar mejores planes de salud con servicios privados que son mejores, etc. Entonces ahí se impuso no solo una reducción de conquistas, sino un cambio de lógica que es muy importante para lo que viene. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esta época del precariado? ¿Qué es lo que nos propone el modelo neoliberal? Primero, una pensión para los informales. La economía informal, ustedes saben que en nuestro país es enorme, el empleo precario es enorme en nuestro país,
De hecho, hay una cosa que es muy común, que es que las personas que cotizan a la Afore lo hacen 3 años sí, 2 no, 4 sí, 7 no, ¿sí? Porque estar en un empleo fijo no es tan fácil en este país. Entonces, muchas de las personas que están trabajando en estas condiciones precarias ni siquiera van a llegar a los requisitos para obtener una renta vitalicia garantizada por una Afore, por cómo están las condiciones laborales en este país. Entonces, así como a la gente que no tiene derecho a la seguridad social le dieron el seguro popular, ahorita vamos a decir algunas cosas del seguro popular, a los informales le están dando alrededor o le están prometiendo 1,000 pesos al mes, y además 1,000 pesos, que ya sabemos todos, son condicionados, porque los neoliberales no regalan nada. Uno tiene primero que demostrarles que es pobre, y 2, ir a todas las juntas que le digan, y 3, casi entregarle la credencial del elector y decirle que va a votar por el PRI. Porque esa es la idea. No es un derecho ciudadano el que todas las personas cuando envejezcan tengan una vejez digna, no es otra cosa. Esta es la moda internacional de los pisos básicos de protección social. Los que el sistema de plano nunca les pudo dar una opción en la vida para trabajar dignamente, les damos 1,000 pesos al mes para que sigan viviendo indignamente y para que mueran indignamente, como fue toda su vida. Y por otro lado, la pensión formal, la oficial, que es la de las Afores, en la cual la mayoría de los trabajadores de este país va a tener una pensión mínima garantizada por el Estado de un salario mínimo. Eso también ya está muy calculado. Dado lo que es el salario medio en México de cotización de las Afores, no alcanza para más. Y los 10 pesos que comentaba Martín Esparza, la verdad es que es un insulto a la clase trabajadora de este país. Es un verdadero insulto y sí debe ser denunciado, porque aparte de esas Afores, de repente les viene la buena noticia a los trabajadores pues, de que el año que entra sí va a haber ganancias, pero este no, porque las bolsas anduvieron muy mal, ¿no? Y entonces nosotros siempre seguimos perdiendo. Bueno, en el campo de la salud. En el campo de la salud ha habido una reforma que ha atravesado varias fases. En la primera fase fue estrangular las instituciones públicas, desprestigiarlas y decir que las privadas son mejores. Entonces vino el estrangulamiento, ya vimos el estrangulamiento en el Seguro Social, empeoran las condiciones de trabajo de los trabajadores, los salarios reales de los trabajadores del IMSS cayeron, las cargas de trabajo aumentan, en el IMSS se congeló la plantilla precisamente porque no se estaba en disposición de garantizarles el régimen de pensiones y jubilaciones a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que tenían en el Seguro Social. Entonces la plantilla permaneció congelada mucho tiempo, sobrecargando a los trabajadores, y abrieron la plantilla una vez que echaron abajo el régimen de jubilaciones y pensiones. Por lo menos lo echaron abajo para todos los del IMSS nuevo. Todos los trabajadores del IMSS actuales cotizan en Afore y ya no tienen derecho a su régimen de jubilaciones y pensiones que tenían en el Seguro Social. Entonces, eso hace que se rompa el pacto entre la institución, los médicos y los usuarios. Los usuarios empiezan a pelear con los médicos empiezan a pelear con los usuarios porque tienen 30, 40 consultas diarias en una unidad de medicina familiar, y a los 25 ya lo único que quiere uno es acabar y no estar oyendo demandas de personas que no puede atender. Entonces los médicos odian a la institución odia a los médicos, y entonces se rompe ese pacto, ¿no? Y lo que se propone es abrir la competencia mercantil como la salvación de esto. Vamos a introducir a los privados, porque los privados no se atienden bien. Cuando hay estudios internacionales que muestran que la medicina privada no es mejor que la medicina pública. Eso es una mentira, ¿sí? Bueno, en la atención a la población sin seguridad social se congelaron las plazas, hubo aumentos de cobros ilegales, se centró todo en acciones ultrabásicas, vacunas, lactancia materna, diarreas, toma de tensión arterial, etc. Y hay problemas de desesperanza en el personal y de burocratización. En la segunda fase, lo que viene es la entrada de los mecanismos de aseguramiento, pero ojo, este aseguramiento es bien distinto al del seguro social inicial.
El seguro social inicial, cada quien cotizaba según su salario y recibía todos los beneficios de la que tenía a su disposición el Instituto Mexicano del Seguro Social. De alguna forma una cosa redistributiva. Los que ganaban más pagaban más cuota, los que ganaban menos, pero todos tenían la misma atención, excepto los recomendados. Vivimos en este país, pues. Esa nueva forma de aseguramiento se parece más a cuando uno asegura su carro. A ver, ¿cómo quieres? Cobertura tercero. Cobertura tercero, y si le pegas a y si tu choque es menor a tanto, te lo cubro, si no, no. O cobertura completa, y cuesta distinto. El seguro popular es un seguro que ofrece un paquete básico. Y si uno tiene un problema de salud o necesita algo que no esté en el paquete básico, que se llama cauces, se le cobra lo demás y se le cobra caro, a precio de mercado, porque ya los neoliberales hicieron un estudio de cuánto cuesta atender cualquier cosa en cualquier hospital, y entonces así se te va a cobrar porque no está en tu paquete. Déjenme, por cuestiones de tiempo, porque nos están diciendo que estamos un poquito en el tiempo, déjenme nomás decirles una cosa. En el seguro popular, si uno tiene un infarto, se le atiende y no se le cobra. Ojo, pero la letra chiquita abajo dice, siempre y cuando sea menor de 60 años. La principal causa de muerte en México es la diabetes mellitus. El seguro popular, fíjense, atiende diabetes mellitus, pero no incluye diálisis peritoneal. Una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus es la insuficiencia renal crónica que requiere diálisis peritoneal o hemodiálisis, cualquiera de las dos. Ninguna de las dos está en el seguro popular. Hace poco una paciente en Chiapas nos comentó el deceso de una paciente, un médico del Servicio Social en Chiapas nos comentó el deceso de una paciente suya por insuficiencia renal porque no tuvo dinero para la diálisis. Así de sencillo. En el IMSS no pasaba eso, ¿no? O hasta la fecha no pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta segunda etapa? Se mete como cuña el seguro popular, que es una nueva forma de aseguramiento con paquetes limitados y con una lógica mercantil. Y el IMSS se estanca y se prepara con ello la tercera fase de la reforma. Esto me lo brinco. Pocas palabras, los médicos que trabajan en el seguro popular tienen condiciones laborales pésimas. Y viene la tercera fase. ¿De qué se trata la tercera fase? De que surjan unas empresas llamadas aseguradoras privadas, articuladoras de servicios de salud, que van a recibir los fondos de salud que existen en el país, ya sea presupuesto público, ya sean las cuotas del IMSS y del ISSSTE o de Pemex, etc. Y que estas empresas articuladoras van a comprar servicios de salud a prestadores públicos o privados. ¿Sí? El seguro popular en realidad es una aseguradora y le pasa el dinero a los centros de salud. Bueno, van a aseguradoras públicas como Seguro Popular o privadas que existen ya en otros países, en Colombia se llaman EPS, y la idea es que estas empresas compren los servicios a proveedores públicos o privados, de preferencia privados, porque son empresas privadas y ellas también sacarían ganancias prestando servicios de salud. Sí. Ya estamos terminando. Entonces, la idea básica es esta. Todos los mexicanos tengan un sistema universal de salud que consiste en un seguro con prestaciones limitadas como la del Seguro Popular, que es controlado por aseguradoras privadas como GNP, Aetna o lo que ustedes quieran, que va a comprar servicios a proveedores públicos y uno va a llegar con su papelito, mira, yo soy asegurado de tal aseguradora privada a la que el dinero le dio, a la que el gobierno le dio mi dinero, mis cuotas o lo que sea, y vengo a tener esa pensión.
Y el privado le va a decir, bueno, te alcanza para esto, pero para esto no te alcanza. Tenemos una cajita feliz, pero no te toca la hamburguesa doble, a ti nomás te toca el tratamiento de diabetes, pero sin diálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que están pretendiendo hacer. Quieren unificar todo el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud en una sola institución con el paquete básico de servicios, entrada de los privados a la prestación y entrada de articuladoras privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que 3% del Producto Interno Bruto de México, que es lo que se gasta públicamente en salud, el otro 3% es privado, va a ser manejado por empresas privadas y habrá que quitarle las marrullerías, las trampas y las ganancias y los altísimos sueldos de los funcionarios de esas empresas privadas sin que mejore nuestro sistema de salud. Retos. ¿Qué retos nos plantea esta situación que he planteado desde el principio? En lo estratégico nos plantea retos enormes. Recuperar condiciones dignas de trabajo y derechos perdidos. Y eso es muchísimo, porque a estas alturas de 83 a la fecha ya cumplimos un montón. Déjenme decirles que en Venezuela, donde hace tiempo pasé un mes trabajando, por ejemplo, ellos han logrado reducir el trabajo informal y el trabajo precario. Ya han aumentado el salario real. ¿Por qué? Pues por la lucha de los trabajadores. 2. Recuperar la seguridad social como derecho social colectivo. Hay que recuperar a las instituciones, a las leyes y las prácticas. Y ahora tenemos el reto de echar atrás la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma a las leyes del ISSSTE y del Seguro Social, porque todas esas han sido dirigidas en un sentido privatizador. El IMSS mucha gente ya no lo quiere, por tanto que lo han estrangulado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Irnos con los privados? No nos vamos a ir con los privados. Lo que tenemos que hacer es defender al IMSS y generalizarlo como institución pública y al servicio de todos los mexicanos. Y debemos avanzar hacia el derecho a la salud y no caer en la mercantilización y la individualización. Déjenme decirles que hay organizaciones de trabajadores en América Latina que han luchado por seguros privados, porque está tan mal la seguridad social que piden un seguro privado, pero con eso ganan en inmediato, pero se dan una puñalada histórica, porque se separan de la lucha de los pueblos. Yo soy profesor universitario, a nosotros las autoridades nos ofrecen un seguro privado, porque el ISSSTE está tan mal que dicen, no, pues estos no van al ISSSTE, vamos a sacarles un seguro médico privado. Y al aceptarlo, los profesores nos damos una puñalada, porque decimos que el trabajador administrativo que se ríe que se vaya al ISSSTE, y eso no se vale, ¿sí? Debemos estar pensando en otra sociedad. Entonces, nuestra propuesta en todos los países de América Latina y en México es crear un sistema único, público y gratuito de salud. En lo inmediato que nos queda, resistir el avance neoliberal, movilizarnos, denunciar, derrotar los espejismos neoliberales de que este sistema privado va a ser mejor, no es mejor. Nosotros hemos entrevistado a compañeros que están siendo atendidos en el Hospital Ángeles, subrogados al Seguro Social. ¿Y qué creen que nos dicen? Nos mandan a unas instalaciones horribles, sin material, obviamente no van a Ángeles de Pedregal, los mandan a cualquier changarro y los malatienden. En el IMSS los atendían mejor, ¿sí? Esos espejismos hay que derrotarlos. Finalmente, me da un poco de pena porque me toqué como 5 minutos, pero bueno, los invitamos del 15 al 17 de octubre de este año. Vamos a realizar el 5º Congreso Nacional de Medicina Social. El día 15 estamos organizando un encuentro de trabajadores de la salud y en general de todos los trabajadores para discutir sobre el sistema de salud en México. Va a ser abierto, pueden ustedes asistir. Va a ser en la antigua Escuela de Medicina que está en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, desde las 9 de la mañana, el 15 de octubre. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.